Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, misericordiosísimo Señor, porque nos regalas hoy estar aquí otra vez, una vez más, otro día más, perseverando, permaneciendo, agarraditos de ti, pegados a ti para intentar solo verte a ti, aunque obviamente somos humanos y nos despistamos a veces, tenemos que mirar a los lados, por temor, por temblor, por miedo a... El ideal de un santo sería que todo tipo de situación, trabajo, familia, todo tipo de situación, se filtre a través de ese deseo de la salvación del prójimo, tanto como de la nuestra. Que el prójimo, ese proveedor, ese cliente, ese jefe, ese colaborador, compañero, esposa, esposo, hijos, vecinos, en nuestra actitud, respuesta en esa situación, se les facilite por parte nuestra el que el Señor les ayude, les mime, les ame, les ayude en su arrepentimiento, liberación y puesta en camino hacia su salvación. En el Evangelio de hoy, que ya se ha visto desde otro evangelista hace poco, está otra vez este envío, de otra manera diferente, pero siempre parecida, ¿no? Les envía con la potestad, con el encargo de parte de, porque la potestad no es en sí del ser humano, del apóstol, del discípulo, no, la potestad es de Dios. Pero si ese discípulo, si ese misionero tiene al Espíritu Santo dentro de su alma, esa potestad se ejerce a través de ese misionero, en aquella otra alma. Es Dios el que expulsa demonios. Entonces dice que comenzó a enviarles, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada. Nos vamos a detener en este, que no lleven nada, porque somos, como siempre repetimos una y otra vez, somos humanos, terrenales, ¿no? Creemos que tenemos necesidad de, incluso a veces ya no solo de calzado, como digo yo, es necesario, no nos van a juzgar a la entrada del cielo por llevar calzado o no llevar calzado, pero sí que nos van a juzgar si tenía que ser Nike o tenía que ser no sé qué, ¿no? Entonces, cada cosa con su cada cosa. Dice que en aquel entonces, pues, una mayoría iban descalzos, era como lo más normal. Hasta hace muy pocos siglos, un siglo o así, todavía muchos iban descalzos. Entonces, pues digo, en nuestro entorno occidental, todavía hoy hay gente descalza, hoyo, en África y en lugares muy pobres, pero que en aquel entonces, vamos a esa situación, muchos iban descalzos. Y lo curioso es que les dice que no lleven nada, que no lleven túnica de repuesto, pero sí que lleven un bastón y sandalias. Que no lleven dinero, ni para comprar, ni para comer, porque el Espíritu Santo les llevará a donde les den de comer. Pero que lleven bastón y sandalias. El bastón era un elemento, bueno, todavía hoy lo vemos entre los campesinos, la importancia del bordón, del bastón. Es importantísimo. Es un vale para todo. Vale para defenderse, vale para no caerse, para apoyarse, vale para dirigir las ovejas, encauzarlas, vale para tirar los frutos del árbol hacia abajo y poder alimentarse del árbol. Entonces, esa multifuncionalidad de un bastón, de un bordón, como el de los campesinos, que es alto, no es un bastón como el nuestro de ahora, que es solo de la cintura para abajo, no, es un bastón alto tipo bordón, era muy importante para que ellos pudieran ir de peregrinos de pueblo en pueblo. Y claro que lo era. Al cruzar un río, al buscar alimento, al defenderse, en fin. Y las sandalias. Porque claro, los descalzos pues tienen que descansar más. Si la arena está muy caliente no pueden, aunque ya tienen callo en los pies, pero obviamente que es poco práctico el ir de peregrino de pueblo en pueblo predicando sin llevar sandalias, ¿no? Por eso dice que deben ir calzados con sandalias. Y esto, perdonad que entre en este detalle, pero es que creo que es importante para nosotros que tenemos tanta dificultad de discernimiento con las cosas materiales, que lo que Dios quiere, que lo que Dios no quiere, que lo que sí es moda, pero que
Claro, si yo, pues, si van todos de corbata y yo no voy con corbata, o si van todos de... En fin, lo necesario, o, en definitiva, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Porque es la dualidad, como siempre digo, entre lo divino y lo humano. A renglón seguido de estar enviándoles con el poder de parte de Dios de Él expulsar demonios a través de cada uno de ellos, nada más y nada menos que expulsar demonios. Como se hace aquí en los misioneros, para con los que son humildes y se fían, Dios ha expulsado y sigue expulsando demonios a diario. Pero a la vez les dice, oye, bastón y sandalias. Nada de túnica de repuesto, nada. Pero en cuanto a la túnica tenemos también una anécdota importante. Resulta que Jesucristo, por eso no se podían repartir la túnica, porque no era cosida como la mayoría de las túnicas, no. Era túnica tubular, sin costura, dice el Evangelio. Y esas túnicas tubulares eran más caras, ¿por qué? Porque eran hechas a mano de una manera mucho más difícil, sin costura, de forma tubular. Entonces, Jesucristo tenía una túnica, una, y era tubular, sin costura, porque esas no se descosían. Las otras sí, a poco de estar yendo por aquí, yendo por allá, agachándose, subiendo, no sé qué tal, se les abrían las costuras por los lados. Jesucristo llevaba una túnica sin costura. ¿Eso qué significa? Que la voluntad de Dios, en cuanto a lo material, es lo que se necesite y sea más óptimo para la misión. Ese es el criterio de Jesucristo. Si es necesario para la misión, para que tú puedas ir a predicar, pues eso es importante. Si tienes que pagar un café, porque esa persona no tienes otra opción de charlar con ella de una manera, pues el café. Si tienes que coger un transporte para quedar con él en una iglesia que es la única que tiene un santísimo expuesto o un sagrario en silencio, que haya tranquilidad, que no haya jaleo, pues eso, hay que ir hasta allí, hay que incomodarse e ir hasta ese lugar que es el más adecuado para charlar y orar en silencio con esa persona. Lo que sea necesario, pero lo que sea necesario de verdad. No, es que hay que caminar mucho, entonces las zapatillas que tengo pues no son las de tal porque son de baloncesto y entonces necesito unas Nike que sean... No, lo que sea imprescindible para poder cumplir esa misión. Quedar con esa alma, escucharle. Es un contraste. El Señor nos enseña muchas cosas. O sea, si todo esto está escrito, es por algo. Si en el Evangelio aparece túnica sin costura, que era más cara, es por algo. Para que no esté a toda hora sufriendo con. Que ahora sí, que ahora no. Es que Él dice, oye, pagas un poquito más porque esa túnica no te va a quitar tiempo de la misión. Que se descosió, que no se descosió, que tal cosa, que tal otra. Eso tiene que ser honesto, con honestidad, no con disculpas forzadas, no, con honestidad. De verdad que es un poquito más cara, pero te va a ahorrar tiempo que vas a poder dedicar a la misión. Sí, vale, pues la túnica un poquito más cara. Que de verdad vas a poder realizar la misión más y mejor llevando sandalias que sin sandalias. Sí, bueno, pues compra sandalias. Que de verdad vas a poder realizar mejor la misión con un bastón alto que sin nada. Claro que sí, porque vas pasando por un árbol, golpeas aquí y allí, cae el fruto, no sé qué, tal. O apoyas el bastón al cruzar un río y te sujetas en el bastón, bien anclado entre piedras, o tantas cosas para las que se utilizaban estos bastones largos. Entro en este detalle porque, claro, ¿por qué está en el Evangelio? Para que aprendamos a discernir. Que si es necesario, obviamente ya hoy no se trata de sandalias y bastón, ya se trata, o de túnica tubular, ya se trata de otras cosas, elementos que, que yo no quiero saber nada de celulares móviles, no quiero saber nada tal, me aíslo. Bueno, pues te va a tocar ser eremita, aislado, porque pues por lo menos aquí en esta misión el Señor nos pide que si me... Pero porque utilizo esta y utilizo YouTube. Le damos entrada al demonio si estamos permanentemente atentos al WhatsApp, si estamos permanentemente atentos a las redes sociales. Es un medio peligroso porque viene del demonio, no viene de Dios. Hablemos con claridad.
viene del demonio, no viene de Dios. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, que es Dios, está por encima del demonio que ayudó a crear todo esto, le podemos dar un buen uso. A la sandalia, al bastón. Con el bastón también se puede matar. Entonces, hoy nos contrasta el Señor, como suele hacer, lo divino y lo humano. Por un lado, nos da potestad de que Él, a través nuestro, pueda expulsar demonios en las almas que estamos acompañando. Pero por otro, nos dice, oye, lo que necesites para poder salir a buscar a esas almas en las periferias que están hundidas en las esclavitudes y en los pecados, lo que necesites, que sea imprescindible, yo te voy a iluminar, qué si necesitas, qué no necesitas, te voy a ayudar a discernirlo, en la oración me lo preguntas y yo te lo contesto, y yo te lo voy a facilitar también, no te preocupes. Ay, que yo estoy muy mayor y que yo ya no sé tal cosa. La verdad que no, los que somos mayores no nacimos en esta tecnología, en cambio los niños nacen con ella, con la intuición ya puesta. Entonces, lo que sea necesario, y el Señor nos ilumina, ¿qué es necesario? Y además nos ayuda. Cuando menos piensas, resulta que estás hablando pues por 3 redes sociales, solo para entregar cómo razonar, cómo discernir, lo que el Señor nos regala en la misión, y te sales y ya está, y no tienes que ir a más nada. Y por último, en línea con el Evangelio de ayer, que fue duro, pero muy hermoso además, la verdad que el Señor iluminó a cuál oración más hermosa ayer con respecto a la familia, porque a todos nos duele, nos dio en el clavo, en la fibra. Pues en línea con lo de ayer vuelve a hablar de la división cuando predicamos su palabra, el mandamiento del amor. Vuelve a hablar de la división, porque termina el Evangelio diciendo que si no os acogen, si no os escuchan, pues al salir de allí sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. O sea, no es pecado, con caridad, decirle a la persona, mira, mi vida gira en torno a Jesucristo, al plan de salvación, Él te quiere brindar esta oportunidad, pero si tú la rechazas, si tú tal otra, te empecinas en, pues mira, yo tengo que seguir, obviamente, mi camino, no voy a modificar mi elección por Jesucristo porque te quiera mucho a ti, pero que conste que obviamente no acepto esto, no estoy de acuerdo y yo pues seguiré por aquí. Si hay que apartarnos un poco, pues nos apartamos un poco. ¿Qué significa esto de limpiarse el polvo de los pies, ¿no? Lo que nos sobra, lo que nos, pues de alguna manera enredado, manchado o complicado, pues por estar ahí en torno a, con alguien a quien queremos o con alguien con quien estamos haciendo un acompañamiento, pero al final de verdad lo que estás buscando es a sí mismo o a sí misma y no quiere, bueno, vale, pues nada, obviamente, si Jesucristo respeta el libre albedrío, nosotros con mayor razón, que somos sus alumnos, sus discípulos, el poder de que Él a través nuestro pueda ir a expulsar demonios, liberar almas para que se puedan poner, después del arrepentimiento, claro, que es el antes y el después de su arrepentimiento se puedan poner camino de su salvación. Pero por el otro nos dice, llevad lo necesario, lo imprescindible. Por un lado es, no llevéis nada, les mandó que no llevasen nada. Dios nunca te va a abandonar porque estás poniendo primero su voluntad, fiándote de su voluntad a ciegas. La sandalia que necesitas hoy, el bastón que necesitas hoy para alimentarte hoy, te damos gracias, Señor, por tanto y tanto que nos regalas, que nos enseñas, que nos amas. A ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén.